Este contenido es tomado del libro La mentira, la evolución, de Can Jam. En la voz de nuestro director, Smiley Rosario. El machismo y la evolución. Muchos tratan de culpar al cristianismo por la actitud machista de muchos hombres en nuestra sociedad. Ellos afirman que la Biblia enseña que los hombres son superiores a las mujeres y que las mujeres no tienen el mismo valor que los hombres. Esto, por supuesto, no es cierto. La Biblia enseña que los hombres y las mujeres son iguales, pero que tienen papeles diferentes por la forma en que Dios los creó y por la reacción a la tentación de la serpiente. Véase 1 Timoteo capítulo 2, versículos 12 al 14. En el New Scientist, Evelyn Richards afirma: en un período cuando las mujeres estaban empezando a pedir el sufragio, el ingreso a la educación superior y la entrada a la educación profesional, era confortante saber que las mujeres nunca podrían superar a los hombres. El nuevo darwinismo lo garantizaba científicamente. Y continuó diciendo el artículo: una reconstrucción evolutiva que se centra en el hombre cazador territorial agresivo, relegando a las mujeres a la domesticidad sumisa y a la periferia del proceso evolutivo. En otras palabras, algunos han usado la evolución darwiniana para justificar que las mujeres son inferiores. Sin embargo, existen movimientos feministas que usan la evolución para tratar de mostrar que la mujer es superior. Hay quienes dicen que la evolución se usa para justificar los derechos del niño. Cuando usted piensa sobre esto, cualquier teoría que justifica la supremacía del hombre o de la mujer no justifica a ninguno de los dos. Las mujeres cristianas deben darse cuenta que el movimiento feminista radical está saturado por la filosofía evolucionista. Las mujeres cristianas deben estar alertas para no ser engañadas por tal movimiento en contra de Dios. El aborto y la evolución. Muchos recordarán que en la escuela nos enseñaron cómo un embrión se desarrolla en el vientre de la madre. Pasa por la etapa de un pez con sus aberturas para las agallas, etc., y otras etapas evolutivas hasta que llega a ser un humano. En otras palabras, la idea es que el embrión se desarrolla pasando por las diferentes etapas evolutivas y refleja así su ascendencia. Esta teoría de recapitulación embrionaria fue propuesta primeramente por un hombre llamado Ernest Haeckel. Poca gente se da cuenta que esta teoría era una farsa intencionada. Cito: pero todavía es verdad que en su intento de probar su ley, Haeckel recurrió a una serie de distorsiones deshonestas al hacer sus ilustraciones. Marcarlas como deshonestas no es demasiado severo, ya que Haeckel menciona de dónde él consiguió algunos de sus dibujos, sin mencionar las modificaciones que les hizo. Finalmente, Ernest Haeckel admitió este fraude, pero el aspecto deplorable es que su teoría se enseña todavía en algunas universidades, escuelas y colegios del mundo. Es cierto que los evolucionistas que han mantenido el paso de los últimos escritos saben que este punto es erróneo y se abstienen de enseñarlos en sus clases. Sin embargo, en la mayoría de los libros populares de escuelas y materiales de lectura, este punto se propaga todavía en diversas formas con frecuencia, aunque muy sutilmente. Como la gente aceptó que el bebé que se desarrolla en el vientre de una madre era simplemente un animal que se refleja su ascendencia evolutiva, hubo menos y menos problemas en destruirlo. Como las ideas evolutivas llegaron a ser más aceptadas, fue más fácil de aceptar el aborto. El hecho es que algunas clínicas de aborto en Estados Unidos apartan a las mujeres para explicarles que lo que está siendo abortado
es simplemente un embrión en la etapa del pez en evolución, que no se debe pensar en el embrión como un ser humano. Estas mujeres están siendo alimentadas con mentiras. Nuevamente, puedo contestar aquí que el aborto ha existido antes de que Darwin popularizara su teoría evolutiva. Sin embargo, su teoría evolutiva se ha usado para dar credibilidad al aborto, y así el incremento del mismo ha ido en aumento hasta los días de hoy. Las drogas y la evolución. Muchas personas no creen que las drogas tienen relación con la evolución. Sin embargo, la siguiente carta da testimonio de una persona en el oeste de Australia que muestra claramente dicha relación. En la escuela, la teoría de la evolución fue presentada de tal manera que ninguno de nosotros tenía la menor duda que era un hecho científico. Aunque la escuela era supuestamente cristiana, el relato bíblico de la creación era presentado como un cuento romántico, una ficción que ni transmitía la verdad literal de Dios, ni del hombre, ni del universo. Como resultado de esto, creí que la Biblia era científica y por lo tanto de poco o ningún uso. Nunca se me ocurrió pensar que la evolución era solo una suposición, un concepto originado en alguna cabeza, y lamento decir que no estaba lo suficientemente interesado en averiguar este hecho por mí mismo. Creí que gente confiable ya habían hecho eso. Después que salí de la escuela, comencé a poner en práctica las suposiciones y presuposiciones que había aprendido durante la niñez. Mi creencia ingenua en la evolución tuvo 3 consecuencias prácticas importantes. Número 1. Me alentó fuertemente para que viera en las drogas una fuente final de comodidad y creatividad. Número 2. Me llevó a la conclusión de que si Dios estaba en todas partes, era en una forma muy distante e impersonal, separado de la humanidad por inmensas distancias de espacio y tiempo. Número 3. Me condujo cada vez más a abandonar los valores morales que yo había aprendido en mi hogar, porque cuando el hombre se examina como un subproducto arbitrario de tiempo más materia, más casualidad, no hay razón lógica para tratar a los hombres o mujeres como objetos de dignidad o respeto, ya que en principio ellos no son diferentes de los animales, los árboles o rocas de donde supuestamente vinieron. Quiero detallar en un solo punto la gran fe en las drogas que yo tenía como resultado de creer que la evolución era una realidad. Después que dejé la escuela, llegué a ser cada vez más susceptible a las drogas. Tomar drogas parecía tener sentido para mí porque en principio encajaba con lo que yo había aprendido sobre la naturaleza y origen del hombre. De las reacciones químicas vienes y a las reacciones químicas volverás. Y así lo hice. Mi confianza en las drogas como una fuente confortable y de creatividad era casi inquebrantable, aún después de 10 años de devastación total, en lo cual mi trabajo, mi personalidad y relaciones sociales se desintegraron. Aún después de venir a Cristo, seguía usando drogas porque me sentía fuertemente atado a ellas, hasta que algunos cristianos me dijeron la verdad sobre la naturaleza del hombre, su origen y destino, como estaba relatado en el Génesis. Cuando conocí la verdad de esto, abandoné voluntariamente mi adicción a las drogas totalmente. Yo sé que ahora mi esperanza está en la persona de Jesucristo, en Él solamente. No es más una utopía, sino una realidad viva. Soy libre y esta es la verdad que me ha hecho libre. Libre de cualquier deseo por las drogas, libre de la confianza que una vez tuve en los químicos como resultado de creer en una mentira, la mentira de la evolución. Apelo a ustedes, padres, y a ustedes, maestros, a reexaminar la evidencia
como yo lo he hecho. El racismo y la evolución. Stephen Jay Gould, en Historia Natural, abril de 1980, página 144, dijo que la recapitulación, la teoría evolucionista que asume que un embrión en desarrollo en el útero materno pasa por etapas evolutivas, tal como las etapas de un pez, etc., hasta que llega a ser humano, dio un enfoque conveniente para el penetrante racismo de los científicos blancos. Ellos ven las actividades de sus hijos y las comparan con las actitudes de los adultos normales de razas inferiores. Gould también concluye que el término mongoloide llegó a ser sinónimo de la gente defectuosa porque se creía que la raza caucásica estaba más desarrollada que la mongol. Por lo tanto, algunos pensaban que un niño mentalmente defectuoso era un retroceso al paso anterior de la evolución. El destacado paleontólogo norteamericano de la primera mitad del siglo XX, Henry Fletcher Osborne, echó leña al fuego con su creencia de que el negroide es más antiguo que el caucásico y el mongol. La inteligencia promedio normal del negro adulto es similar a la de un adolescente de 11 años de la especie Homo sapiens. Muchos de los primeros colonizadores de Australia consideraban a los aborígenes australianos menos inteligentes que el hombre blanco, porque los aborígenes no se habían desarrollado tanto como los blancos según la escala evolutiva. De hecho, el Museo Hobart de Tasmania, Australia, en 1984, dio una lista de razones por las que los primeros colonizadores blancos mataron tantos aborígenes como pudieron en su propio territorio. En 1924, el diario New York Tribune, domingo 10 de febrero, tuvo un largo artículo diciendo a sus lectores que el eslabón perdido había sido encontrado en Australia. El eslabón perdido al que se referían eran los aborígenes del estado de Tasmania. Lo increíble es que vivimos en una sociedad que dice que quiere ser libre de actitudes racistas. Sin embargo, nosotros estamos condicionados a actitudes racistas por nuestro propio sistema educativo, y la base fundamental del racismo se infiltra en la mente de las personas. Este fue el punto de vista evolutivo que convenció a los antropólogos que existen diferentes razas humanas con diferentes escalas evolutivas. Esto les condujo a creer que había diferentes niveles de inteligencia y habilidades. Es el punto de vista cristiano el que enseña que hay una raza, que todos venimos de dos personas y por lo tanto no hay grupos altos o bajos en escalas evolutivas y que todas las personas somos iguales. En una escuela, una profesora dijo a sus alumnos que si algunas personas habían evolucionado del mono, esto debiera seguir sucediendo hoy. Algunos estudiantes dijeron que esto sucedía hoy en día porque algunos aborígenes son primitivos, por lo tanto, aún están evolucionando. Lamentablemente, a los ojos de los niños, la enseñanza de la evolución había relegado a los aborígenes australianos a un nivel infrahumano.